Muy bien, buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos. Mi nombre es Francisco Alvarelo, en nombre de la Universidad Nacional de San Martín, de la Maestría y Especialización en Educación, Lenguajes y Medios, de la Cátedra de Educación y TIC de la UNSAM, y también en nombre de nuestra invitada que nos va a presentar, que es Daniela Ottolenghi, la profesora Daniela Ottolenghi de la Universidad Nacional de San Isidro, de la Universidad de San Isidro, perdón. Les damos la bienvenida. Este es un espacio de presentación, de diálogo, del libro EduTubers, Docentes en Pantallas. Ahí la tenemos a Rosa Rottenberg, decíamos recién, directora de la editorial Tilde Ediciones, quien nos ha con mucha generosidad recibido esta idea, que después le vamos a contar de qué se trata. O tal vez ya lo han leído y nos pueden comentar sus primeras impresiones. Así que yo simplemente darles la bienvenida y presentar a quien va a ser la moderadora de este evento, de esta presentación a modo de conversatorio, que es Daniela Ottolenghi. Daniela Ottolenghi es licenciada y profesora en letras por la UBA, magíster en educación digital por la Universidad de Leeds, de Reino Unido, y actualmente es becaria del CONICET y está finalizando su tesis de doctorado en educación en UDESA. Se desempeña además en el ámbito universitario, tanto en gestión como en docencia, y además, esto no lo puse en el índice web, pero lo agrego yo, autora de Leer se volvió viral, otro libro publicado por Tilde Ediciones, que analiza un fenómeno bastante cercano al que analizamos nosotros, que es el de los jóvenes que leen y publican reseñas de libros en redes sociales, ¿no? Bueno, después nos puedes comentar algo cuando vos digas, Daniela, sobre el libro de paso. Así que la presento a Daniela y ella va a ser de moderadora y nos irá presentando a nosotros, así que agradecemos mucho la presencia de cada uno en este encuentro virtual, a los alumnos de cada una de las materias, invitados, gente de las distintas universidades amigas y que forman parte de los lugares donde nos desempeñamos. Así que muchas gracias. Daniela, todo tuyo. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos y todas. Un placer estar en este evento que estamos de varias universidades porque vemos que hay gente no solo de UNSAM y de UCI, así que celebro eso y el intercambio. Y bueno, voy a presentar a los autores del libro que vamos a comentar hoy. La idea es conocer un poco más la trastienda de esa investigación, que puedan ustedes también hacer preguntas más adelante y bueno, como decía Francisco, si alguno ya lo leyó, también sus impresiones. Bueno, Francisco Alvarelo es doctor en comunicación social y secretario de investigación y director del doctorado en comunicación social de la Universidad Austral. También dirige la maestría en educación, lenguajes y medios de la Universidad de San Martín y es docente de la Universidad de El Salvador. Sus últimos libros fueron Mutaciones, hábitos de información y estudio de jóvenes en universidades argentinas y Entre libros y pantallas, los booktubers como mediadores culturales. Francisco Hernando Arri, otro de los autores, es doctor en comunicación social por la Universidad Austral, es magíster en comunicación y educación por la UAB de España y profesor y licenciado en periodismo por USAL. Dirige el área y el doctorado en Ciencias de la Educación de la Universidad de El Salvador, en donde es docente e investigador. Dicta clases de posgrado en UAI, la Universidad Nacional de Rosario y UNSAM. Su área de interés vincula la educación, la comunicación y las tecnologías digitales. Y Ana Laura García Luna es profesora, licenciada y magíster en periodismo, Universidad de El Salvador. Es investigadora y docente de nivel medio de grado en USAL UCE, posgrado en UAI y también en la Universidad Nacional de Rosario. Y también forma parte del equipo de educación de Chequeado, liderando proyectos vinculados a la formación de profesorado y estudiantes de comunicación. Uno de los libros es Entre libros y pantallas, los booktubers como mediadores culturales, y bueno, los tres suman este nuevo libro de EduTubers, que es el que queremos comentar hoy. Así que, bueno, un poco para romper el hielo, una de las preguntas para empezar es, bueno, ¿cómo definen ustedes EduTubers? Y ustedes ya venían estudiando el fenómeno de YouTube, en este caso con los booktubers, es decir, estos jóvenes que reseñan y comentan libros a través de la plataforma de YouTube. Y un poco la pregunta para empezar es, ¿qué diferencias y qué similitudes también, si quieren comentar, encuentran entre ambos fenómenos? Bueno, si les parece, arranco yo, Francisco, Ana. Gracias, Daniela, y nuevamente gracias por haber leído el libro y por este conversatorio. La idea es que sea así bien conversado, como dice la palabra.
Bueno, nosotros venimos efectivamente trabajando, investigando algunas cuestiones puntuales sobre apropiaciones, en este caso de YouTube. Estudiamos primero a los booktubers hace algunos años, también un proyecto de investigación de la Universidad de Salvador. Y en esta ocasión encontramos un tema que no había sido explorado en Argentina, que eran los edutubers. Estos docentes, básicamente, si los podemos definir rápidamente, son docentes que suben contenidos educativos en YouTube. No mucho más que eso, es una definición amplia. Eh, Hay un antecedente de esta investigación, de un colega, del Ecuador, que analizó este tema, que también participó de nuestro equipo de investigación, José Luis López, sobre este fenómeno en Latinoamérica en general, ¿no? Es un fenómeno que sobre todo empezó a desarrollarse, por ejemplo, en Colombia. El youtuber más famoso es este profe, eh, el profe Romero, ¿no? El profe, que es un profesor de matemáticas, que empezó a publicar contenido educativo para sus estudiantes y encontró la necesidad de hacer una ampliación de esos contenidos hacia una red social como YouTube, y el fenómeno se fue desarrollando al punto de que hoy día profe Romero tiene más visitas que toda la propuesta educativa del MIT, del Instituto Tecnológico de Massachusetts, para que se dé una idea del fenómeno que significa esto, ¿no? Eh, y nos interesó como, por un lado, porque somos docentes y nos interesa todo lo que tenga que ver con innovación, con prácticas de innovación, de inclusión de tecnologías. Y por otro lado, porque, bueno, nos llamaba la atención la pregunta que nos hacíamos, sin ánimo de adelantar, porque después hablaremos, es, bueno, ¿esto qué influencia puede tener sobre la educación formal, ¿no? Pero bueno, en principio, la diferencia que encontramos para responder a tu pregunta, entre los booktubers y los edutubers, estos booktubers que después derivó en otras plataformas, como vos mismo estudiaste, Daniela, ¿no? Los bookstagrammers, los booktalkers, ¿no? Los influencers de la lectura, son estos jóvenes que publican reseñas o contenidos vinculados a libros en redes sociales, vinculado a libros papel. En este caso, una similitud para ir arrimando algo, después Pancho y Ana pueden completar. Se me ocurre que es como una expansión de ese contenido, en lugar de ser un libro, es un contenido educativo, contenido curricular, una expansión en una plataforma, en un formato no explorado anteriormente, que es el video. O sea, pasamos de la clase al video, ¿no? Por un lado. Y por otro lado, algo que vemos como una continuidad, algo que es la clase magistral en YouTube, digamos, ¿no? Una expansión en ese sentido, ¿no? No sé, Pancho, Ana, cómo quieren continuar. Sí, Bueno, gracias. Bueno, dale, dale, Ana. sí, quizás sumaría dentro de lo que son las diferencias, eh, que la finalidad del Booktubers es una invitación, ¿no? Es una puerta, una invitación a que vos leas un libro, ¿no? Que él te propone, que él te analiza, que él te recrea en sus producciones audiovisuales, mientras que quizás en el caso del EduTubers es una puerta también, pero en este caso es una puerta para, ¿no? Es una puerta para que vos accedas a un contenido que quizás en aula te resultó complejo, difícil, y creo que la finalidad, si bien en los dos casos tiene que ver con generar comunidad, son diferentes, ¿no? Por un lado es una invitación a y por otro lado es un para. Los dos terminan, creo, en una invitación al artefacto, es decir, al libro, a que sigas profundizando, pero con finalidades bien diferentes, al margen de que en el caso de los booktubers, por un lado, la elección del tema tiene que ver con, o la elección del libro tiene que ver con un interés propio, mientras que en el caso del youtuber, el interés tiene que ver con lo que recibe el feedback de sus alumnos, ¿no? Entonces, de alguna manera lo que los moviliza tiene que ver con, son variables diferentes, ¿no? Por un lado es un interés personal y por otro lado es un interés más abocado a lo que el alumno manifestó como necesidad o como dificultad para seguir ampliando en ese espacio. ¿Francisco? Gracias, bueno, por el espacio y a todos y a todas por estar aquí. Mientras oía lo que decían mis colegas de escritura de libro, pensaba un poco en la posibilidad de la expansión de los efectos de red, ¿no? Y mientras Francisco hablaba de Julio Profe, recordaba aquella anécdota que dice que él venció o obtuvo un récord Guinness
de una clase sincrónica de matemáticas que tuvo más de 250.000 internautas conectados al mismo tiempo, y que esto fue promocionado, digamos, por una Secretaría de Educación de México que había organizado un evento, ¿no? Y a partir de esos efectos de red que también ocurren con los booktubers, como en un caso de la industria cultural, en el caso de los booktubers, cómo las editoriales, digamos, aprovechan el fenómeno para institucionalizarlo, ¿no? Organizar en la Feria del Libro un evento donde la Sala José Hernández se llena año tras año con booktubers y autores, cómo las editoriales promueven, por ejemplo, la cuestión de estas reseñas literarias o videoreseñas literarias enviando libros, ¿no? Digamos, y bueno, me parece también que hay un trabajo en ese sentido que es paralelo al que se está dando en algunas instituciones de educación formal. En principio, digamos, porque los temas abordados por los edutubers responden muchas veces a algunas cuestiones directamente que están incluidos en el currículum, digamos, porque son necesidades propias de la formación o de la educación formal, pero también cómo en algunas prácticas también los profesores van tomando estos modelos de video reseña para replicarlos en sus propias aulas, pedirles a los alumnos que los hagan como una estrategia de aprendizaje. Entonces, digo, esos efectos de red en algún punto, me parece, tanto los booktubers como los edutubers son capitalizados por las instituciones o por la industria cultural en un caso, o por las instituciones de educación o los profesores en el otro, ¿no? Me parece que eso es como una similitud que es interesante, del efecto de red a la institucionalización sería, digamos. A mí se me ocurre agregar, escuchándolos, la idea de la performance que hacen tantos unos como otros, ¿no? Asistimos a una performance, a un desempeño, a una actuación, ¿no? Que en el caso de los booktubers, que generalmente son jóvenes, esa performance está muy consustanciada, muy contagiada de la lógica propia del youtuber en general, o del creador de contenido, ¿no? Que ahora se expandió ese concepto a partir de la irrupción de otras plataformas de streaming como Twitch, Luzu TV, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora hablamos de la categoría creador de contenido que engloba mucho de lo que está sucediendo ahora con lo que podemos llamar los nuevos medios, ¿no? Ahora, esas especies mediáticas, usando una terminología que nos gusta a nosotros en la ecología de los medios, esas nuevas especies mediáticas heredan en parte algo de broadcasting televisivo, ¿no? En el sentido de que finalmente es alguien hablando a una cámara, ¿no? Pero en el caso de los booktubers, o lo que hemos visto nosotros, hemos analizado en su momento las producciones, hay como un lenguaje mucho más pensado para esta plataforma. En cambio, en el caso de los editubers, básicamente nosotros encontramos que no hay tanta novedad en el formato del video, porque es un gusto parlante, como lo que estamos haciendo ahora, es alguien explicando algo, donde se privilegia básicamente el sonido, ¿no? En el otro, lo visual es mucho más fuerte, hay mucho juego con, con la imagen, ¿no? Mucho insert, mucha edición. En estos casos, algunos youtubers directamente hacen sus videos en crudo, digamos, no los editan en muchos casos, privilegian la espontaneidad propia de una clase. Entonces son como, podemos decir que en el caso de booktubers es un género, si lo podemos llamar un género, un formato, un medio nacido dentro de la lógica de YouTube, de las redes sociales. Generalmente no tiene, tiene mucho que ver que sean jóvenes en ese sentido, ¿no? Que entienden más este lenguaje. Y en el caso de los youtubers, por lo menos los que nosotros entrevistamos, en general eran adultos que incorporaron este lenguaje para expandir algo que hacían tradicionalmente en las aulas, ¿no? Entonces, no vimos tanta novedad en cuanto a la performance, más que sean buenos explicando, que sea claro, en algunos casos algunos recursos visuales como una pizarra y no mucho más que eso, ¿no? Bueno, justamente eso último, que algo estuvieron diciendo, me interesa cómo dialoga, ¿no? Este nuevo género, que puede ser también los que pueden crear los youtubers, con lo que pasa en el aula tradicional. Algo decía Francisco sobre que algunos replican el modelo, tal vez pidiéndole a sus propios estudiantes que realicen un video, pero
es como en cierta forma, ¿no?, contradictorio, porque por un lado son canales quizás con mucho éxito, pero que al mismo tiempo están replicando la clase magistral que tanto se critica. ¿Dónde ven ustedes que pueden dialogar o dónde reside como el éxito o que sí, o que le vaya mejor a los videos de YouTube que quizás la experiencia dentro del aula? Eh, a ver, sí, creemos que ahí hay o sea, una de las sorpresas con las que nos encontramos fue que nosotros teníamos una expectativa cuando empezamos a investigar esto en que íbamos a hallar algo novedoso en el formato de los videos. Nos dimos cuenta que no, que si analizamos, nosotros analizamos los videos, hicimos una captura de una primera época, de la primera época de cada youtuber, promediando la vida de su canal y de los últimos videos que han publicado al momento que hicimos el trabajo de campo, que fue en 2022. Eh, no, 2023. Entonces, lo que encontramos era eso, ¿no? Que en términos didácticos no escapaba mucho a la didáctica tradicional, ¿no? A la clase magistral clásica, ¿no? De un docente explicando un contenido cerrado, ¿no? Porque el mismo formato del video, que es un contenido cerrado, empaquetado, un enlatado, como se dice, ¿no? Y en ese sentido, un poco nosotros lo desarrollamos en el libro. Creemos que en ese sentido la actividad que hacen los youtubers puede ser dentro de la enseñanza formal incorporada como lo que se llama o se conoce como el aula invertida, ¿no? El future learning, ¿no? Esta idea de que yo en la clase sincrónica, ya sea presencial o virtual, ¿no? Hay que decirlo ahora, en la clase sincrónica puedo desarrollar un concepto, pero teniendo en cuenta que antes mis estudiantes vieron ese video o vieron parte de ese desarrollo para aprovechar la clase, el vivo de la clase para discutir, dialogar, hacer preguntas, etc. De hecho, uno de los youtubers, Walter Sosa Escudero, que es profesor de estadística en UESA, entre otros lugares, dice en un momento que él cerró los comentarios, que acá hay otra cosa interesante para después charlar, ¿no? Cerró los comentarios, uno diría, bueno, un video de YouTube vive de los comentarios, bueno, en este caso decidió cerrarlos porque se dio cuenta que las preguntas que le hacían quienes los veían necesitaban el contexto de una clase, porque él pensaba sus videos para una clase, o sea, en esta idea del aula invertida, sin ponerle ese nombre, ¿no? Hacía los videos para explicar cosas y decía, puedo descargar a la clase de la explicación, que a veces se vuelve tediosa, imagínense conceptos matemáticos complicados, estadísticos y demás. En un video uno puede ir y volver sobre el video una y otra vez, al tiempo, al ritmo que yo quiero. Nos decía, bueno, yo ahí apunto a varios a estudiantes, el que rápidamente entiende, el que le cuesta más y tiene que ir y volver con el video, lo resuelvo y aprovecho la clase para una instancia de intercambio. A mí me parece que en ese sentido la actividad de los youtubers puede ser aprovechada con la idea del aula invertida, ¿no? Es decir, docentes que publican contenidos, ya sea en YouTube o a través de otro dispositivo, ¿no? Porque deciden hacerlo a través de otro modo, y pueden descargar parte de ese contenido teórico en esos videos para aprovechar la clase para establecer intercambio con sus estudiantes. Quizás yo sumaría dos cuestiones, ¿no? Una que mencionó Francisco también y que tiene que ver con esta posibilidad del on demand, ¿no? Del contenido a la carta. El estudiante se encuentra con este contenido enlatado en el momento que quiere, por afuera del espacio áulico presencial, con lo cual también eso le da la posibilidad de un tipo de consumo que va a estar mediado por sus propias posibilidades, más allá de que obviamente estas producciones siempre se dan en un determinado contexto de posibilidades de acceso y un contexto posible, ¿no? Y me parece que también la otra cuestión que es importante es que ese enlatado trae, y acá también aparece esta cuestión de los comentarios, trae aparejado la falta de contexto, ¿no? El enlatado son presentaciones de temas, las videoclases son temáticas donde no hay objetivos de aprendizaje y tampoco, digo, explicitados, no hay un marco contextual curricular tampoco, sino que se toma ese tema y se explica como una píldora de contenido donde se profundiza una temática, pero si vos no venís con la currícula, puede ser que no, que te falte ese andamiaje teórico para entender esa temática. No obstante, esto sí lo vimos en los 8 youtubers que estudiamos y en los 23 videos que analizamos,
que es parte del formato el que sean píldoras de contenido, ¿no? Por eso tenemos videos de 8 minutos hasta 1 hora y media, pero en cualquiera de los dos casos está bien circunscrito a un tema en donde si vos no venís llevando el contenido de la clase, quizás te falte contexto para comprender la totalidad. E igualmente, en todos los casos, sigue siendo una puerta, no aparecen como contenidos que empiezan y terminan necesariamente, sino que empiezan pero terminan, y la invitación es en este caso a seguir profundizando con otros autores, a seguir profundizando con otros artefactos, como puede ser un libro, ¿no? Esto es bien importante en el sentido de que está la posibilidad de seguir, y de ahí también la pregunta de Daniela, de qué pasa en el aula presencial, ¿no? En el aula presencial se puede profundizar, en el aula presencial se traen las preguntas, en el aula presencial se puede generar ese contexto que quizás en el video no está. Sí, agrego una cosita simplemente, que a veces es como más difícil en ese contexto esta práctica, digamos, constructivista que tenemos los docentes de iniciar nuestra exposición recuperando saberes o temas anteriores que por lo general están contextualizados en lo que ocurrió en alguna otra sesión, ¿no? Y bueno, la característica on demand y abierta del contenido, si bien puede funcionar como un complemento del aula presencial, bueno, eso no ocurre como ocurriría en una exposición tradicional, a donde se supone que el docente recupera temas trabajados anteriormente o saberes anteriores que, bueno, por la falta de feedback inmediato, sería difícil de que eso se produjera, ¿no? Bien, me hicieron acordar algo a partir de lo que decían, pensando, ¿no?, en estos videos que son creados por personas idóneas, ¿no?, que tienen conocimiento sobre la disciplina, que son profesionales. Hace poco una docente de abogacía comentaba que sus estudiantes universitarios, cuando le comentaban que habían visto un video de YouTube, tal vez, ¿no?, creado por algún edutuber, ella les decía, no, eso no es una fuente confiable, el libro. Entonces, bueno, les quería preguntar un poco qué opinan sobre eso y si es posible que algunas fuentes se legitimen a partir del uso que se hace de ellas, ¿no? Bueno, eso es bien interesante para mí porque hay varias cuestiones. En primer lugar, porque puede confundirse legitimidad con masividad, digamos, ¿no? Que un video tenga 50 millones de vistas no quiere decir que efectivamente ese contenido pueda estar legitimado, digamos. Después, está muchas veces el modo en el que se produce la adaptación del contenido, ¿no? No diría transposición didáctica, porque yo creo que eso es un rol más reservado a los expertos de la ciencia, ¿no? Pero por allí, no sé, cómo un profesor de secundaria puede trabajar o readaptar un contenido para difundirlo en un canal de YouTube. Y por otro lado mira, yo voy a contar una pequeña infidencia personal. Recuerdo que hace un par de años se hizo El Pecado y El Pecador, por supuesto. Me habían convocado para dictar unas clases virtuales en una universidad de las que yo no trabajo. Y me habían dicho precisamente que en esas clases virtuales el objetivo era que hubiera varios videos míos explicando los temas porque, digamos, la dirección de la carrera consideraba inapropiado que los alumnos tuvieran que ir a buscar material por fuera de mi propio contenido, diciéndome más o menos, bueno, no queremos que, si no entienden tal concepto, terminen buscando en lo que dice un edutuber, ¿no? Me parece que ahí nos perdemos como una gran posibilidad de validar contenidos y de hacer un trabajo un poco metarreflexivo o de metacognición, digamos. Qué bueno sería traer esos materiales para discutirlos en el aula, ponerlos en tensión, ver qué puntos de acuerdo tenemos, qué puntos de mirada, ¿no? Sobre todo tratándose de una clase universitaria, digamos, en donde, bueno, se supone que el ámbito está un poco preparado para que eso sí suceda, ¿no? Pero muchas veces entiendo que los docentes seguimos actuando bajo la lógica tradicional de la escuela de la modernidad. La escuela le hace institución educativa, ¿no? La institución educativa es la única detentora del saber oficial y del contenido enseñado. Y todo lo que quede por afuera de ello, bueno, inmediatamente queda negado o es rebajado a una categoría inferior. Lo cual me parece que lejos de decirle a un alumno, no, mirá, no veas esto, bueno, tráigalo, discutámoslo, ¿no?
porque bueno, en definitiva un profesor con mucha preparación en YouTube puede tener, desde mi punto de vista, la misma validez que lo que se publica en un libro, digamos, ¿no? Pero me parece que hay una posibilidad ahí de trabajo pedagógico para hacer una tarea más de metarreflexión y no decirle directamente, no, eso no lo mires, ¿no? Y eso es muy interesante, ¿no? Esta pregunta, Daniela, un poco continuando con lo que decía Francisco recién, eh, creo que lo que le da validez, o creemos, ¿no? Estamos de acuerdo, me parece, lo que le da validez en todo caso a un youtuber es el ser un experto en el tema que está enseñando, ¿no? Acá estamos hablando de docentes del sistema formal de enseñanza, ¿no? Nosotros entrevistamos a docentes del sistema formal de enseñanza, docentes universitarios principalmente, secundarios, de escuela secundaria y de universidad, ¿no? Cuando nosotros les preguntamos si ellos se consideran youtubers o si esa palabra les cabe de algún modo, ellos no todos estaban de acuerdo. Más que nada, la palabra que aparecía más fuerte era, nos consideramos divulgadores de las ciencias, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Félix Díaz, de Resúmenes en Telequia, que es uno de los youtubers más prominentes que hemos entrevistado, que tiene muchísimo trabajo, un canal de YouTube es muy bueno. Nos decía, bueno, yo me considero un divulgador de las ciencias sociales, ¿no? Y quiero dedicarme a esto, estudia mucho, lee, piensa a sus estudiantes, de hecho empieza casualmente su carrera como youtuber, podemos decir así, cuando sube unos audios para estudiantes no videntes que tenían en el FINES, el plan FINES daba de finalización de secundario para personas adultas en general que no habían terminado la escuela, digamos, y que encontraban muchas dificultades para entender los textos. Entonces, desarrolla estos audios para personas no videntes o pequeños apuntes, los empieza a subir y dijo, bueno, lo subo a YouTube. Y se dio cuenta unos meses después que había tenido cientos de visitas. Y dijo, bueno, estos no son mis alumnos, acá está pasando algo, ¿no? Y ahí se empezó a dedicar a eso, se fijó otros antecedentes, ¿no? Que hacían, por ejemplo, la Fonda Filosófica de MacNab, que es un autor que ha sido citado por muchos de los autores, se ve que es muy influyente en la comunidad. Eh, y de algún modo yo creo que la validación viene porque saben del tema y saben explicar bien, digamos. Ahí está el tema, ¿no? Había un meme circulando hace un tiempo que decía, vos no me das bolilla en la clase, yo me veo un video del profe Romero, ¿no? Diciendo, bueno, voy a quien me explique bien, porque son buenos explicando, de hecho los eligen por eso. Y además el sistema, vamos a decir, premia a los que mejor explican porque son los que tienen más visitas, porque vienen a resolver problemas prácticos. Tengo que preparar un examen, no entiendo este concepto, pongamos en matemática, el profesor Romero te lo soluciona, ¿no? Y lo entendés, y bueno, eso, la cantidad de visitas, cantidad de vistos, cantidad de horas, suscriptores, etcétera, hace que ese canal crezca, tenga más visibilidad y bueno, se produzca este efecto de red que decía Francisco hace un rato, ¿no? Al ser más visto, es más visto por más gente, por lo tanto tiene más popularidad, siguiendo la lógica de las redes, ¿no? Y de los algoritmos. Entonces, ahí es interesante el cruce, porque hay como un sistema de validación propio que lo dan los seguidores. Podríamos discutir, bueno, a ver eso si lo comparamos con los libros, pero podemos hacer algún paralelo con las editoriales o con las versiones, qué sé yo, podemos discutirlo eso, ¿no? Pero evidentemente hay un sistema de validación propio en las plataformas que hace que los que expliquen mejor aparezcan con más vistos. Yo creo que en ese sentido rescato lo que decía Francisco, como docentes deberíamos animarnos a ser curadores de estos contenidos y decir, bueno, miren, este tema lo explica mejor profe Romero, le pongo el video de profe Romero y yo me resuelvo explicar un tema que tal vez lo explico de otro modo, agrego, pero algunas cosas puedo jugar con eso. Yo en mi caso, que no, soy de ciencias sociales, de comunicación, pongo muchos videos de autores que son contemporáneos, los temas que manejamos nosotros son de autores muchas veces contemporáneos, que están actualmente en actividad y producen videos. Qué mejor que tener al autor en primera persona explicando o hablando de algo en un video y vos eso lo complementás con el texto de ese autor en un libro. O sea, creo que estamos ante un ecosistema de, de productos, digamos, educativos que podemos echar mano rápidamente y gratuitamente. Ahí está lo interesante, porque un poco la lógica de esto, no nos olvidemos de la lógica colaborativa, ¿no? Lo propio de la red es la colaboración, que eso es otro punto en común con los booktubers, ¿no? Ellos lo ven como una colaboración, ¿no? Ellos colaboran con el aprendizaje, le ofrecen a sus seguidores los videos gratis
¿no? Obviamente buscan monetizar por otros lugares, pero eso se puede hablar luego, pero hay una cuestión de donación ahí interesante que me parece que es llamativo y creo que no podemos desaprovechar. Pensaba un poco, bueno, todo un montón de las cosas que fueron diciendo, esto de la colaboración, del tema de dónde está puesta la validación y demás. Y pensaba, bueno, que acá hay mucha gente que se dedica a la educación y que no siempre es tan directo como el interés con los medios de comunicación o con los nuevos lenguajes, como que a veces es difícil encontrar, bueno, ¿por qué esto me interesaría a mí, ¿no? Entonces, pensaba qué les pueden decir ustedes, pensando sobre todo en estudiantes de grado, que sé que acá hay varios, ¿por qué es importante conocer en principio estos fenómenos, sea booktubers, sea edutubers u otros que suceden en esta ecología de los medios digitales? Digamos, y cómo se puede crear justamente este puente entre las prácticas que suceden en las aulas y lo que sucede en las redes, ¿no? Que algo decía Francisco, como, bueno, convertirnos en curadores ya es un paso, porque implica esto, ¿no? Reconocer que están estos contenidos, eh, seleccionarlos, analizarlos y llevarlos al aula. Eh, pero bueno, ¿qué más pueden sugerir? No sé, Ana, si querés comentar algo. Sí, estaba pensando en esta pregunta que trajo Daniela. Yo creo que en realidad cuando uno analiza los videos son o mejor dicho, las videoclases son lo más parecido al aula presencial. De hecho, eh, si bien su función es la de decodificar en un lenguaje audiovisual un contenido que en general viene de un texto, en realidad se parece bastante a la presencialidad. Yo creo que la oportunidad que te da este tipo de formatos y este tipo de contenidos creados en una red social tiene que ver con eh, aprender que hay algunas cuestiones que tienen que ver para mí con el momento en que se consume ese contenido. Porque de hecho uno quizá a priori podría imaginar que explotan la plataforma en términos de, por ejemplo, recursos audiovisuales, y nos hemos sorprendido, de hecho, que una de las preguntas tenía que ver en su momento con la sorpresa, que nos encontramos con profesores que tienen una pizarra como tiene Francisco ahora, o sea, pizarra y escriben en la pizarra. Entonces, de alguna manera, quizás el recurso tiene más que ver con, o la posibilidad tiene más que ver con entender que hay determinados contenidos que quizás tienen cierta complejidad, en donde si el estudiante tiene la posibilidad de elegir el momento en el que va a estar exponiéndose ese contenido con atención plena en ese momento y con las condiciones quizás en su casa dadas, eh, quizás es un recurso complementario. No creo que acá aparezca ni cuál es mejor que el otro, ni uno o el otro, sino que son recursos complementarios en donde también creo que en los casos donde los comentarios están abiertos, que es en la mayoría de los casos, salvo que comentó Francisco, sí se genera una interacción entre los propios estudiantes respecto de ese contenido, y a veces la construcción de ese entendimiento es compartida, ¿no? Hay como una colaboración en términos de plantear los comentarios y dudas que de hecho muchas veces cuando uno ve los comentarios usted da cuenta que quizás hasta aparecen más comentarios que en el aula. Es decir, que los estudiantes se animan a comentar en esas videoclases mucho más que en el aula. Entonces me parece que también ahí hay una posibilidad de encontrar un recurso en donde se genere comunidad a partir de esta construcción colectiva en términos del entendimiento o para entender un determinado concepto. Creo que es una de las cuestiones a tener en cuenta, sobre todo algo que hoy te decía Francisco, que también la cuestión de la oralidad, ¿no? O el lenguaje sonoro, es absolutamente preponderante en los videos de los youtubers, ¿no? Que también uno podría imaginar que en realidad hacen uso de efectos especiales, insert y demás, y en la mayoría no pasa, ¿no? En la mayoría rescatan que la oralidad y tener un buen micrófono es el recurso básico para ser un buen youtuber. Entonces, ahí también uno pensaría en el aula presencial, ¿no? En donde quizás a veces no tenemos la disponibilidad tecnológica o los recursos por el lugar donde damos clases y de repente la oralidad es la que nos salva,
Y acá sigue apareciendo como un elemento en el lenguaje fundamental más allá de lo audiovisual. No sé, para dar un ejemplo, los planos en general son plano pecho, es decir, no es que ni siquiera no hay un picado contra picado, no hay un juego de cámaras, es una persona hablando a cámara. Creo que todas estas cuestiones, de alguna manera, también nos invita a pensar que la traslación del video al aula presencial y del aula presencial al aula tiene mucho de parecido, ¿no? Que hay una remediación, o sea, que hay algo del aula presencial que aparece en el video y que sigue funcionando, ¿no? Y que sigue siendo el recurso utilizado por en este caso los youtubers. No sé, Fran, si quieren. Sí, no, está muy bien. Y yo pensaba, bueno, esto, eh, lo propio o sea, o lo diferente del caso de los youtubers es la comunidad, quizás, ¿no? La naturaleza de la comunidad. Vos decías recién, Ana, los estudiantes se animan, por ejemplo, a dejar comentarios, porque eso, pensaba, claro, porque es el hábitat propio de estos, de esta generación, digamos, ¿no? Porque están acostumbrados a dejar comentarios en videos que ven en streaming o en o sea, es algo que da la posibilidad de, bueno, no exponerte frente a tus colegas, tus compañeros ahí, que te pones nervioso, que se te traba la voz, ¿no? Lo propio cuando son sobre todo más jóvenes que no se animan todavía, ¿no? Siempre tenemos esos estudiantes que uno son los que más ama, que son los que siempre hacen preguntas, aunque te desafíen, porque abren un poco el debate. Bueno, acá es otra naturaleza, ¿no? Y ahí está interesante el tema de la comunidad. Nosotros planteamos en el libro esta idea de retomando un poco un concepto de McLuhan, el aula sin muros, que bueno, que YouTube es un aula sin muros. Los youtubers son docentes que hablan, haciendo una analogía, ¿no? A estudiantes que están más allá de las paredes del aula. Eso que decía McLuhan lo decía referido a la televisión, ¿no? Cuando se decía en su momento que los estudiantes reciben muchos más conceptos culturales, más educación, entre comillas, ¿no? Por fuera de las aulas que adentro de las aulas, ¿no? Y la reacción muchas veces de las aulas es cerrar las paredes a la entrada de esto que viene a desafiar un poco lo que decía Fran hace un rato, la autoridad del docente como el único que detenta el saber, el conocimiento. Esta es una discusión totalmente actual. De hecho, hace unas semanas nomás se conoció que apareció un proyecto de ley en el Senado de la provincia de Buenos Aires que busca prohibir el uso de los celulares en las aulas. O sea, fíjense que es un debate que está súper presente, que tiene que ver con de qué manera, desde la didáctica, la enseñanza, hacemos entrar o no a los nuevos medios, digamos, ¿no? Porque, claro, como nos desafía y como de algún modo se nos va de las manos, no lo podemos manejar, entonces mejor no lo dejemos entrar. O solamente vemos los efectos negativos que los tiene, obviamente el celular distrae, provoca cierta alienación cuando uno está todo el tiempo. Sí, obvio, ok, pero nos estamos perdiendo la posibilidad de enseñar un uso educativo, ¿no? Si lo prohibimos directamente. Bueno, haciendo una analogía, si pensamos, por ejemplo, en las características que tiene la comunidad EduTube, ¿no? Que son estos estudiantes que buscan, por un lado hay un interés muy puntual, buscan resolver una duda, ¿no? Es muy concreto eso, ¿no? Buscan en el buscador, lo cual también introduce una cuestión interesante del perfil del youtuber, que es el youtuber que quiere dedicarse a eso, le tiene que dar mucha importancia a el título del video, las palabras clave, para estar bien posicionado. Un youtuber nos decía, por ejemplo, Sánchez Mariño, nos decía, Rodrigo Sánchez Mariño, yo me fijo, por ejemplo, qué palabras están asociadas con Borges, no hacía videos sobre Borges o Deleuze, porque decía, yo tengo que explicarle, yo leí Deleuze y el cine, que es re complejo, cuando estudié audiovisual, ¿no? Y dijo, bueno, yo tengo que hacer algo para explicarle, porque yo lo sufrí, entonces le tengo que explicar algo. Y a veces digo, busco así autores o cosas que no están investigadas y cómo aparecen asociados en los SEOs, en los buscadores, en el posicionamiento de los motores de búsqueda, y de acuerdo con eso, pienso en mis títulos y pienso en mis videos. O sea, fíjense en qué medida en este caso es un creador de contenido que está pensando en un contenido que tenga visibilidad en las redes. ¿Por qué? Porque él quiere traccionar
construir audiencia, ¿no? Construir comunidad, para luego poder hacer otras cosas, además de ser youtuber, ¿no? Entonces, ahí juegan otras variables que son las interesantes, que exceden esta mera remediación del aula tradicional a algo natural del ecosistema de la red, que es la construcción de una comunidad, ¿no? Donde, bueno, ahí volviendo a los booktubers y demás, hay se le da muchísima importancia, ¿no? A que la comunidad esté contenta, digamos, a ver, de qué quieren que suba videos, sobre qué libros, si hacen pedidos, etcétera, etcétera. Acá los docentes no dan abasto, dice, yo si me tuviera que dedicar a esto, tendría que hacer esto y nada más, no podría dar más clases porque la cantidad de preguntas que me llegan de pedidos de videos, Samantha Boloña, profesora de matemática, decía, con la pandemia explotó esto y me pedían videos de todo, ¿no? Al punto que la directora de la escuela donde trabajo nos decía, nos pidió que hiciéramos videos, ¿no? O sea, fíjese, ya pensando en la aula invertida. Y por Facebook le pedían, por cualquier red le pedían, necesito un video, explícame esto, porque hay como una necesidad, había una avidez de un contenido curado de una profesora que esté en contacto con estudiantes secundarios, en este caso, que sepa explicarles en un lenguaje accesible un contenido difícil. Entonces, a mí me parece que en tema de la comunidad nos da algunas pistas para pensar en un formato, digamos, potenciado, ¿no? Si no, queda circunscrito en el aula tradicional, los alumnos que tenés ahí, y acá estamos hablando de una comunidad y que abre un montón de otras cosas, ¿no? Gente que te escucha o te ve desde otros países. Nos decía Félix Díaz, yo me di cuenta que la currícula que manejaba en la Universidad de Lomas, donde da clase él también, de ciencias sociales, también la usan en un montón de países, porque le servía para estudiantes de distintos países, los temas que yo daba en el ingreso universitario, creo que estaba él trabajando allí. Entonces, ahí aparecen cosas interesantes, ¿no? Como un contenido, un autor puede servir para múltiples públicos, que a su vez se enriquecen, porque de otro modo no tendrías acceso a que un estudiante ecuatoriano, que lo tenemos acá, José Romero, conectado de Ecuador, por ejemplo, te comentara o te preguntara sobre eso, ¿no? Entonces ahí me parece que juega un poco el tema de la comunidad, es lo más novedoso para nosotros, lo novedoso de youtuber es la comunidad, lo que se genera alrededor de esos contenidos que no son tan novedosos en términos didácticos, pero sí lo que genera la comunidad. No sé, Fran, si querés agregar algo. No, creo que está todo bastante claro en ese sentido, ¿no? Me parece que la posibilidad es el aprovechamiento de los nuevos lenguajes y bueno, de este trabajo más complementario, no pensarlo en términos de si sirve o es bueno o es malo, ¿no? Salir un poco de esa dicotomía que ha trazado la historia de la comunicación humana respecto a los discursos que florecen cuando hay tecnologías emergentes, dejar eso por detrás y tratar de aprovecharlo desde un lugar también crítico y de posibilidad, digamos, ¿no? Bueno, ¿les parece que abramos preguntas? Si quieren preguntar por el chat o levantar la mano y directamente hacer alguna o algún comentario que quieran hacer acá quienes están conectados y conectadas. Quisiera hacer una pregunta, o más bien un comentario. Adelante, Eduardo. Soy docente en un terciario de San Martín, en la Escuela Berni, pero además tengo un canal que utilizo para las teóricas, que empecé en la pandemia como complemento de las clases. Ahora bien, desde este lugar, esta inquietud nace a partir de una derrota, digamos, que yo digo que es la derrota de esta lucha porque lean. Entonces, a raíz de asumir de que no puedo reincorporar ese hábito de la lectura, empecé a traducir las teóricas a través de breves videos de 15 minutos como mucho, con la consigna acordada de que eso sea visto antes de ir a la clase presencial, como saberes previos realmente bien concretos. Y a partir de ahí, generar en la clase presencial un debate más rico y una participación mucho más interesante. Ahora bien, quiero aportar algo respecto a la experiencia. Yo, pues, hace ya varios años que tengo este canal. Una, al hacerlos públicos, pues primero eran cerrados,
para mis alumnos. Al hacerlos públicos, porque creí que era pertinente, doy diseño gráfico e ilustración. Empezaron a llegar comentarios, creo que esto lo comentó un poco Francisco, respecto de usuarios externos. Y eso enriquece también el debate entre alumnos. Punto 1. Y punto 2, en lo que tengo que estar trabajando continuamente, es que hay videos viejos ya de 1 año, de 2 años, donde también se reciben comentarios, pero están desactualizados, porque a veces uno le pone los condimentos de la coyuntura, de la realidad social que está viviendo. Entonces lo que uno tiene que hacer como youtuber en este caso, rediseñarlos, reeditarlos y actualizarlos, que es el trabajo que estoy continuamente en estos días. Eso quería aportar, no sé si a ustedes les ha pasado eso desde el rol de emisores del mensaje. Gracias, Eduardo. Bueno, nos podés compartir en el chat tu canal, si te parece, así lo conocemos. Si te hubiéramos conocido antes, te hacemos una entrevista a vos. Porque vamos a decir que fue difícil entrevistar a los youtubers. Fue muy difícil. Estuvimos buscándolos y bueno, tuvimos suerte, enganchamos 8, pero estos fenómenos también nos pasó con los booktubers, que también, si bien son chicos, uno diría, bueno, con todo el entusiasmo y la cierta, digamos, facilidad de palabra, pero para entrevistarlos nos veían como, nos escapaban un poquito. En el caso de los youtubers también nos costó. Está buenísima la experiencia que contás, Eduardo. Ahí lo Sí. escribí. Perfecto. Ahí está en el chat. Perfecto, ahí lo vemos. Muchísimas gracias. Ahí lo vamos a. Eh, sí, a ver, ahí, qué trabajo eso, porque claro, hay un tema que es que el canal o sea, digamos, crece en la medida que tiene cantidad de vistas los videos, suscriptores y demás. Y uno puede ver el histórico, digamos, ¿no? Si uno desde el punto de vista del analista, yo te diría dejarlos así, los videos, no los modifique, porque si yo quiero analizar el desarrollo de tu canal, tendría que ver cómo fueron los primeros. Y claro, porque están atados a la coyuntura. Es interesante esto que decís porque es el contexto. Claro, te falta el contexto de la clase oral que sucede una única vez, es irrepetible, ¿no? Acá queda grabado, ¿no? Entonces ese contexto queda como congelado en ese momento y que después hay que resignificarlo, más si te lee gente de otros países que tal vez no entiende ese contexto, o te dice, no, pero esto que pusiste es viejo, y claro, si está publicado hace 2 años, tal vez hay gente que no ve eso, que fue publicado hace 2 años y tendría que volver a pensar. Claro, ahí la verdad que cuando nosotros íbamos entrevistando a los youtubers, nos decían, esto es un trabajo tremendo, si yo me quiero dedicar a esto, por ejemplo, la frecuencia de publicación, ¿cuál es la mejor? Y dicen, algunos me dicen, yo estaba nos decía Félix Díaz, me acuerdo, entusiasmado y una época y publicaba uno por día, después me di cuenta que era insostenible. Pero bueno, él lo publicaba, no sé cómo hacía vos, Eduardo, él lo publicaba sin editar, o sea, grababa el video, la explicación, la ensayaba, se hacía un guión, se hacía, estudiaba de algún modo para la clase, la daba a la clase, grababa, lo subía, ya está. Otros pasan horas y horas editando, que hace que lleve muchísimo tiempo, y no me imagino algo que sea editar un video viejo. Lo que sí ellos nos decían es que trataban de que fueran atemporales, es decir, eliminar esas referencias al contexto para efectivamente evitar esto que te pasa a vos, ¿no? Pero bueno, si vos les hablas a tu estudiante y le estás usando ejemplos de su vida cotidiana para que entiendan, es inevitable hablar del contexto. Entonces ahí me parece que hay un debate entre lo que si lo haces para tus estudiantes o pensás ¿no? en un contexto más amplio donde te vean de otros lugares y tal vez no terminan de entender. Ahí me parece que juega un poco esta idea de lo local y lo global, ¿no? Sí, Eduardo. Sí, ahí tiene que ver directamente la audiencia. Es decir, hay determinados discursos que hacemos estrictamente para nuestro alumnado, ¿sí? Y eso se puede poner dirigido, digamos, no público, ese video. Y hay otro tipo de discursos que sí es más amplio, que uno lo puede compartir. Incluso, afortunadamente, YouTube ahora nos da esa posibilidad de los shorts, de cortar, ¿sí? Cosas de 1 minuto, 2 minutos, que podemos extraer de un discurso de 10 o 15, y eso generalmente se masifica, y es lo que se suele hacer en TikTok.
pero ya es específicamente para un público que no se sienta a profundizar desde la escucha, digamos, y que es mucho más superficial en el sentido de recibir información. No son los que más me interesan, pero también a la manera de captar más público es una herramienta importante. Pero todo parte de un crudo. Después uno lo va segmentando en función de las audiencias. Eso es lo que me pasa a mí, por lo menos. Gracias, Eduardo. Voy a hacer un comentario hasta que se genere otra pregunta. Dale, dale. Un poco también en función del trabajo de Eduardo y ya que nos compartió también su canal para saber cómo es en su caso. Nosotros detectamos que en los entrevistados, y en los booktubers también, que había mucho de autodidactas en términos de qué recursos tenían disponibles, sobre todo digitales, herramientas digitales, para, por ejemplo, editar los videos. Y tanto los booktubers como los edutubers nos encontramos con personas absolutamente autodidactas que de hecho aprendían con tutoriales de YouTube a editar, a insertar, etc. En el caso tuyo, Eduardo, digo, valoro mucho esta cuestión de lo autodidacta porque uno puede imaginar que, bueno, uno haría un video si tiene determinadas habilidades en relación a edición de imagen y demás, y no es el caso en los youtubers con los que nosotros trabajamos, en la mayoría de los casos eran autodidactas y no venían, salvo uno de ellos, del campo audiovisual. Con lo cual me parece que vale doble el trabajo. No sé en el caso tuyo, Eduardo, si también sos autodidacta en ese sentido. Te explico, soy diseñador gráfico, pero recibido a principios de los 90, o sea, a todo este tema del video me tuve que hacer, y lo hice a los tumbos, con las herramientas que me da la Mac. Edito con eMovie, que es un programa sencillo, pero que tiene muchas herramientas, y donde no me deja hacer muchos chiches, muchos efectismos, lo cual me parece muy bien porque ahí tengo que privilegiar el contenido. Lo cual yo como audiencia también busco, que no me vengan a vender muchos efectos raros, ¿sí? De todas maneras, es algo en lo que siempre hay que estar aprendiendo, porque si no nos vamos quedando atrás. En cuanto a los youtubers en general, no nacieron haciendo un lenguaje muy trabajado en cuanto a cámaras, luces, iluminación, no era el lenguaje de la televisión. Ellos se plantaban frente a una cámara y le daban. Después sí empezaron a generar más ritmo, más velocidad en relación con la audiencia que tenían. Yo lo hago un poco más lento, más a mi ritmo, pero igual siempre privilegié el contenido. Ahora, hago un video semanal para la colegiatura de España y ahí sí trato de ser bien prolijo, no aparezco con el mate y el termo, no me doy esa confianza, pero eso son cuestiones de contexto, ¿sí? Que uno trata de pensar en el otro siempre, pero a la larga creo que son cuestiones de forma, el contenido es lo importante. Gracias, Eduardo. Me acuerdo de algo que salió en las entrevistas. Primero que por lo que vos decís es un poco la experiencia, ¿no, Ana? En general de todos los youtubers, esta a los tumbos, decías vos. Fueron aprendiendo así. Uno nos decía, por ejemplo, yo invertí mucho dinero en una cámara espectacular y después me di cuenta que lo más importante era un buen micrófono para que me escuchen bien, porque un video que se ve muy bien, pero se escucha más o menos, no zafa. En cambio, al revés, sí. Si se escucha bien y tiene un video muy... Claro, más generalmente el video es de la persona hablando, pero es interesante eso, porque fíjense que esto se condice con el contexto en el que ahora lo decían hace un rato de la oralidad, ¿no? Cada vez escuchamos más como en segundo plano, ¿no? Gente que a mí me decían, sin ser youtuber, mis propias clases en la pandemia que quedaban grabadas, me decían, yo escucho tus clases cuando voy a correr, por ejemplo. Me decían, o sea, mi clase era un video como este, pongo este mismo fondo, que es un pizarrón físico, ¿eh? Este, hablando, y claro, es básicamente alguien hablando, entonces, como cuando uno, no sé, grababa las clases del profesor en un grabador y después escuchando el énfasis que ponía en sus palabras, es otra entrada al conocimiento, ¿no? Escuchar la voz del especialista en este caso, ¿no? Ahora, es más importante eso que la imagen, ¿no? Pero eso lo fueron aprendiendo sobre la marcha. Y otra cosa que también tenía que ver con lo que vos decías, Eduardo, de los efectos,
también nos decían muchos de los youtubers que el tema de la brevedad, o sea que de algún modo YouTube premia el video más breve, pero si ellos tienen un contenido largo, ellos lo tienen que hacer largo. Entonces, ahí hay como una especie de tensión entre la plataforma y la necesidad didáctica del youtuber de decir, yo tengo que explicar este tema, pero claro, es como que los videos largos los castiga YouTube, ¿no? Y los manda abajo, ¿no? En la visibilidad para que no aparezca entre los primeros resultados cuando alguien busca algo. Y por otro lado, el que va a buscar la información privilegia lo corto, porque rápidamente quiero saber en 5 minutos, porque no estudié antes, cómo, qué es esta cuestión tan complicada. Entonces busco algo breve cuando a veces sabemos que no puede ser breve, tiene que ser mucho más largo, ¿no? Y por otro lado, al otro de la palabra, ellos reconocen que ellos ofrecen como una puerta de entrada al conocimiento, que ellos dicen textualmente, lo que hago yo no es para que vean el video y ya vayan a dar el examen, o, no, esto es para que vayan a leer, o sea, eso se reconocen como una, por eso decía al principio una expansión, una puerta de entrada al conocimiento, una puerta más que luego transitan para luego ir al texto o lo que sea que tengan que profundizar. Sí, lo que quería agregar simplemente es que desde el lugar del emisor yo trato de ser claro de que eso es divulgación, de que es una base para seguir profundizando, que ahí no está toda la clase. Y segundo, lo que sí estuvimos chequeando con algunos colegas, el tiempo más o menos razonable sería entre 10 y 15 minutos. Después de eso hemos perdido mucha audiencia. Entonces a veces cuando una teórica es muy profunda, lo hacemos en primera y segunda parte. Exacto, exacto. Así es. Gracias, Eduardo. Tenemos una experiencia de primera mano, o sea, ni que la hubiéramos preparado en la presentación, ¿no? Daniela salió bien. Pero bueno, ¿alguien No más te he que... escuchado en realidad. Dale. No, mentira, no lo conocí. A ver, yo tengo alumnos acá, Daniela, yo te conté, ¿no? Están mis alumnos de educación y TIC de la UNSAM, están muy calladitos, que suelen hablar en la clase, ¿eh? Y vos tenés alumnos también, ¿no? Sí, yo también. Acá igual justo llegó un comentario al chat para salvar a estos alumnos y algunas que no. Andrea, ¿querés hacerla directamente o querés que la lea? Como gusten. Más que nada porque escuchaba a Eduardo y empatizaba con él, porque soy profe también de un terciario acá en Luján, del profesorado de inglés, y me cuesta mucho, mucho, más que nada en el profesorado de inglés, que el alumnado ya trabaja desde el inicio de la carrera, que se comprometan con las lecturas que de por sí yo doy prácticas discursivas de la comunicación escrita, son bastante densas, por así decirlo. Y cuesta muchísimo que se genere en la clase ese debate que siempre buscamos los profes. Y me encanta la idea de usar videos o de generarlos, pero me preguntaba, bueno, ¿hasta cuánto podemos dedicar, ¿no? de nuestro tiempo fuera de lo que es planificación o correcciones o a las clases, a diseñar estas estrategias o a filmarnos, a subirnos, ¿no? Más que nada eso, es un pensar de, bueno, ¿cuánto más podemos dar para seguir enganchándolos? Ese es un buen punto, me parece, Andrea. Y recuerdo bien en el caso de los booktubers, por ejemplo, que cada vez más como que se iban profesionalizando y esa exigencia o esa demanda de la comunidad los hacía transformarse casi en profesionales, ¿no? En donde tenían que fijarse la luz, la cámara, una pequeña escenografía. Bueno, todo esto que contaba también Eduardo a propósito del tiempo de edición, digamos, por más sencillo que sea el programa, el iMovie de Mac, es un tiempo que hay que dedicarlo a mirar, a cortar, ¿no? Y efectivamente eso también puede llegar a conspirar, digamos, contra esa práctica, porque bueno, tenemos que en el medio planificar la clase, corregir, dictar la clase, ¿no? Teníamos el caso de alguna profe que se acuerdan que grababa algunos de sus teóricos en clase presencial y después un poco los editaba y un poco para optimizar, digamos, ¿no? Pero bueno, el tema es que ahí se pierde un poco la riqueza de otro tipo de lenguaje que uno puede darle con la edición. Pero sí, es un tema a considerar, el tema del tiempo disponible, en tanto que también es un tiempo que por ahí no se monetiza, ¿no?
Sí, a mí me gustaría sumar también una cuestión en relación, digo, a partir de los testimonios, que si bien uno podría imaginar que, digo, por todo lo que venimos contando, que es una videoclase, que es una persona frente a cámara, hablando como si estuviera dando una clase o un falso vivo, en realidad hay mucho trabajo detrás de cada una de esas producciones, porque también el profesor es consciente que eso queda, o sea, que ese material permanece en el tiempo, entonces quizás no sé, lo que uno puede en la clase presencial, las digresiones que uno puede tener en la clase presencial, en la virtualidad, en el paquetado no sucede, o intenta el youtuber que no suceda, con lo cual esto es una cuestión que aparecía en las entrevistas, el tener cuidado de cómo llevar adelante el tema, en ser bien concreto, entonces eso necesariamente implica algo que hoy decía Fran, esto de preparar la clase y tenerla estudiada para poder hacer ese falso vivo directo y grabar en una sola toma, que resulta muchas veces complejo, según nos contaban, ¿no? Entonces, creo que sí, en relación a esta pregunta, creo que lleva mucho tiempo extra, eh, porque al margen de que uno puede ver, o sea, cuando uno visualiza algunos videos dice, bueno, prendió la cámara y habló, y no prendió la cámara y habló. Claramente atrás hay una preparación que seguramente le llevó mucho tiempo. No sé si Carla estaba levantando la mano o saludaba hace un ratito. Estaba- Sí, estaba sabiendo que hay alumnas del seminario de transmedia, de la licenciatura en lengua inglesa también, así que estamos más o menos todos en onda con eso. Y bueno, aprovecho nada más para felicitar, ya me leí todo el libro, ya lo leí todo, ya estuve marcando cosas re importantes y también revisitando otras, ¿no? Que siempre vuelven como el aula sin muros, como esta cuestión de la narrativa transmedia y la expansión, el tema las diferentes audiencias y cómo esos prosumidores van volviendo sobre los diferentes temas. Así que, bueno, era eso nada más. Gracias, Carla. Yo pensaba ahora con esto decía de la expansión y un poco atando en lo que se viene comentando, ¿no? A partir también de la experiencia de José, esta, esta preocupación, ¿no? Que transmitía José, que los chicos no leían, y entonces de qué modo traccionaba con los videos de las clases teóricas porque no van a leer las teóricas, ¿no? Entonces, eh, claro, eso está dentro de todas las cosas que hacemos los docentes para que nuestros estudiantes aprendan, ¿no? Eh, de algún modo, ¿se acuerdan cuando estaba este debate en los años 90, 80, en los 90, sobre todo que, bueno, la educación debe ser divertida como en la televisión, entonces tenemos que entretener, si es entretener es educar, si tenemos que usar lógicas propias de la televisión para enseñar, porque los jóvenes en ese momento de ese momento se la pasaba en la tele, entonces toda la discusión, pero bueno, como docentes no tenemos que ser entretenidos. Creo que no, pero sí usar o apropiarse de las lógicas, de los lenguajes que están circulando por fuera de la enseñanza, y una es esta, ¿no? Entonces, em, creo que estas producciones, los youtubers, son como una expansión de los textos en un amplio sentido, ¿no? Porque una mirada, podamos decir, un tanto pesimista, sería decir, bueno, los chicos no están leyendo, están perdiendo la capacidad de lectura, nosotros tenemos que hacer lo posible para que lean, pero nos cuesta que lean y demás. Es una realidad porque están con muchas más posibilidades de distraerse que nosotros quizás cuando nos formamos, ¿no? En nuestra carrera, ¿no? Yo el otro día le decía a mis estudiantes de 20 años de la universidad, para mí ahora sería mucho más difícil que antes estudiar, ¿no? Porque tengo tantas posibilidades de distraerme, tantas series para ver que no llego a ver, y cosas, ¿no? Y bueno, las redes que están hechas para todo el tiempo concitar nuestra atención, ¿no? Los algoritmos, los contenidos micro breves, así bueno, para explotar nuestra atención, la economía de la atención, como se la dice. Ahora, en ese contexto, nosotros podemos producir, o los youtubers en ese sentido producen expansiones sobre esos textos considerados de una perspectiva amplia, ¿no? Que no solamente contempla la lectura en papel, que sí consideramos que tiene que darse una instancia de lectura en papel o en la pantalla, ¿no? En impreso
lo que sea, lectura de textos largos, ¿no? Compiten, o mejor dicho, se complementan con otros accesos como las explicaciones de los profesores sobre esos textos, o textos breves, o textos interactivos como el ChatGPT, por ejemplo, donde se le hace preguntas y el texto responde, lo mismo que antes se hacía con los buscadores. O sea, la lógica del buscador, de que los estudiantes le preguntan al buscador, ¿no? Con todo lo que eso implica, fiabilidad de fuente, etcétera, que discutíamos hace un rato, se traslada ahora al ChatGPT, ¿no? Entonces se habla con el chat y le preguntan cosas. Bueno, ¿cómo intervenimos con eso, no? Entonces, claro, el tiempo es tirano, usando una vieja analogía broadcasting, ¿no? Como decíamos recién, Daniela, no hay tiempo para, a partir de la pregunta acá de la colega que preguntó hace un ratito, el tiempo no te alcanza, ¿no? Lo que decía Andrea, para producir eso. Pero de algún modo, estos docentes van jugando y van tomando la palabra en este espacio y van creando contenido y tal vez van creando un contenido jurado de calidad que va a competir con otros contenidos que no lo son tanto y va a llegar a las manos o a los ojos de alguien que está buscando esa respuesta porque se animó a producir un contenido, a dialogar con estas lógicas. Creo que ahí parece que pensarlos como expansiones de distintos tipos textuales, en este caso orales, que recrean la enseñanza tradicional, también coloca al docente como en un lugar privilegiado. Son docentes que explican. Digo esto frente a muchos discursos que hay también pesimistas sobre el rol del docente frente a la IA y qué va a pasar con el rol del docente y dónde vamos a parar y qué sé yo. No, acá son docentes que piensan en un estudiante que se lo imaginan, lo tienen ahí porque lo conocen, saben cuáles son sus problemas para entender un tema, usan las palabras adecuadas, eligen el tema, presentan una secuencia, ¿no? O sea, hay una serie de competencias humanas, digamos, que ponen en juego estos docentes a partir de su oficio, de su conocimiento, de conocer una disciplina, que me parece que también pone de relieve ese rol en este contexto, ¿no? Quisiera aportar algo respecto del ChatGPT porque es algo con lo que nos encontramos en el día a día. Yo aproveché a incorporar la pregunta como valor. Más allá de que el chat nos da la respuesta y le da las respuestas a los alumnos, el tema es cómo preguntar y a partir de ahí la repregunta y recuperar el concepto virtuoso del relato, ¿sí? Que de parte de ciertos sectores de poder se ha denostado al relato como mentira, como mito, recuperar el relato desde la pregunta. Eso implica un saber, un conocimiento de parte de quien pregunta, el alumno en este caso, y además un interés. Esa persecución de que lean, en definitiva lo que busca es que se interesen. Bueno, tal vez con estos nuevos medios tecnológicos, por ahí se interesan a través de ellos. Y creo que somos nosotros los que nos estamos adaptando a eso, y no al revés. Tal cual el interés, ¿no? Cómo provocar el interés, ¿no? En estos casos, en la cultura participativa, como dice Jenkins, el interés está dado por productos de entretenimiento, ¿no? Nosotros hablamos muchas veces de esta idea de recuperar conceptos de la cultura popular, por ejemplo, el fandom, ¿no? El dominio de los fans, las cosas que hacen los fans con las historias que siguen, ¿no? Por ejemplo, los booktubers. Bueno, ¿cómo recrear un fandom escolar, por ejemplo? ¿Cómo generar tal interés a nuestros estudiantes por los contenidos que nosotros les damos para que ellos puedan producir cosas, las compartan, creen comunidad? Ese es un gran desafío, ¿no? Pero básicamente perseguir el interés. Bueno, esto me va a servir para tal cosa o está bueno que lo sepa porque está bueno saberlo, compartirlo, no sé, ahí es como el rol del docente en ese sentido, ¿no? Que sucede que al contrario, en el aula tradicional, tal vez donde tengo a mi público cautivo, que son mis estudiantes, escuchando algo que tal vez no les interesa porque no logro generar ese interés, acá en las redes sociales, como YouTube, no tengo a ese público, solamente va a ir la gente que necesita o le interesa esto que le estoy explicando. Ahí también marca una diferencia, ¿no? De que te van a ver aquellos que tengan interés en lo que vos estás explicando, ¿no? Y me parece que ahí está bueno cómo generar con ese interés tomando en cuenta que el que te va a ver va a buscar eso, ¿no? Y no traicionar ese pacto, ¿no? De lectura que es el que le busca algo y que vos se lo ves, ¿no? No sé, no quiero acaparar la palabra, Francisco, Ana, ustedes también
comenten, ¿eh? Me callo un poco. Ahí dice Mariano, sumar un comentario, que estas nuevas formas de educar son una oportunidad enorme, ya que mientras los jóvenes se van alejando de la escuela, estas formas ofrecen oportunidades y maneras de que todos sigan siendo parte. Bueno, sin duda, ¿no? Hay ahí algo me parece que es bien interesante en tanto y en cuanto esta aula sin muros no tiene límites, ¿no? Entonces, cómo esos contenidos, quizás que fueron pensados desde la perspectiva de un currículum oficial, más allá del trabajo del docente para hacer este ejercicio de transposición o de transcodificación, digamos, para no ser tan pretenciosos, puede tener un resultado insospechado en su alcance, ¿no? Y efectivamente como eso también nos sirve como una expansión que ofrece otra oportunidad de incluir con ciertas temáticas a otros públicos, ¿no? No sé si hay algo más. Ana, no sé si querías decir algo. Sí, quería decir algo. Después que lo digo, pero bueno, se dan las oportunidades siempre que estén los contextos de acceso, ¿no? No nos olvidemos que también hay una cuestión de acceso, no solamente a dispositivo, a la conexión, todo lo que tiene que ver con la brecha digital y las posibilidades del contexto socioeconómico, cultural, político que hace que se pueda llegar a dar estos espacios por afuera del aula presencial, a veces y a veces no, ¿no? Porque también, digo, no olvidarnos que esto se da gracias a la posibilidad que la comunidad que accede al recurso, que accede a las producciones, tiene los recursos resueltos para que esto suceda, ¿no? Que no es siempre el caso. Sí, Gracias. sí, Ah, tal cual, eso es fundamental. No nos olvidamos de la brecha, ¿no? A veces está bueno aclararlo porque uno da por sentado que todos tienen acceso y eso no es así. Por eso creo que en línea con lo que decía Mariano recién, del aula extendida, es otra oportunidad de los autores que muchos jóvenes accedan a contenidos educativos más allá del aula, ¿no? Y que puedan aprender como se hace, como se aprende en gran medida habitualmente a través el autodidactismo, digamos, ¿no? De hecho, estos mismos autores aprendieron de ese modo gracias a videos que subieron otras personas. Entonces, en esa misma lógica se inscribe también la actividad de los edutubers, ¿no? Y por eso nos parece interesante que suceda esto y que el contenido se vaya expandiendo más allá de a dónde cae, digamos, ¿no? Acá les estoy dejando el enlace al libro por si alguno quiere adquirirlo en la editorial. No sé si hay alguna pregunta más. Daniela, ¿qué te parece? No, si les parece, si no hay ningún comentario más, yo vuelvo a agradecer este espacio y recomiendo sinceramente la lectura del libro. Es muy ameno de leer, aporta conocimiento, expande, como venimos diciendo, y lo pueden leer tanto físico como digital, así que bueno, la verdad está muy bueno y muchas gracias por esta oportunidad de compartir entre todos sobre su investigación. Bueno, muchas gracias Daniela por la presentación, por haber accedido bueno, salió como una conversación a través de Gmail en realidad, decir, che, ¿por qué no hacemos algo? Y bueno, y aprovechamos las clases, así que saludamos también a los estudiantes de Educación y TIC de la UNSAM y de diseño de materiales didácticos, diseño y desarrollo de materiales didácticos de la Universidad de San Isidro, a los invitados bueno, de la maestría y especialización en educación, lenguajes y medios, que estamos por arrancar, de la cual somos Francisco Arri y yo profesores, estamos por arrancar acá el 18 de abril la nueva cohorte, el primer año de la maestría y especialización,
Y también a los invitados, gracias Eduardo por tu aporte también, que no, ni que lo hubiéramos preparado, quedó muy bien. Así que, y te alentamos a que sigas subiendo contenido a YouTube, que seguramente para tus estudiantes es muy importante y para todos los que casualmente sean tus estudiantes porque llegan a esos contenidos buscando en la web. Gracias por la participación de cada uno. Gracias de nuevo a Tilde Ediciones por la confianza para publicar este libro con ustedes. Y bueno, Pancho, Ana. Bueno, gracias a todos y a todas. Ahí, gracias a Carla, a Jorge, Fabián, que se conectó, el colega. Así que bueno, gracias a los estudiantes, que sin ellos todo esto no tendría ningún sentido. Gracias, ¿Yo muchas gracias represento por a el todos los espacio. estudiantes? No. ¿Eh? ¿Yo represento a todos los estudiantes? No. También, también. Todos estudiamos todo el tiempo, somos estudiantes eternos, Jorge. Tal cual. Seguimos Tal cual. estudiando. nunca. Seguimos Gracias, muchas estudiando. gracias. Gracias a Gracias. todos. Nos Gracias a vemos. todos. Hasta la Gracias, próxima. Daniela. Chao, chao. Hasta luego. Chau, chau. Chao, Hasta gracias. luego. Gracias. Adiós, adiós.